No tienes lugar aquí, anciana. Tus manos temblorosas ni siquiera pueden atar un kimono correctamente. Veremos quién de nosotros terminará en el suelo en 14 segundos. ¿Qué dijiste? ¿Entiendes con quién hablas? Soy el campeón del estado, y tú eres solo una miserable ama de casa que se ha perdido. Campeón del estado, interesante. Dime, Kyle, ¿alguna vez has peleado contra una portadora de un cinturón negro de quinto dan que entrenó con la familia Gracie en Brasil? Silencio. Un silencio mortal en la sala, donde un segundo antes resonaba una risa ensordecedora. Lo mejor está por venir. Quédense con nosotros para descubrir cómo terminó todo. Y mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal para no perderse nada. La Academia de Artes Marciales de Elite Iron Phoenix, en el corazón de Beverly Hills, era un templo para los elegidos. Pisos de mármol, candelabros de cristal, paredes adornadas con medallas de oro y trofeos. Este lugar respiraba dinero y prestigio. Aquí venían a entrenar los hijos de estrellas de Hollywood, herederos de magnates del petróleo, jóvenes emprendedores de Silicon Valley. La membresía costaba $10,000 al mes y la cola de solicitantes se extendía por años. Meredith Collins estaba de pie frente a la entrada de esta fortaleza de elitismo, apretando en sus manos una desgastada bolsa de deporte. Sus jeans descoloridos y su simple camiseta blanca se veían ridículos frente a los brillantes autos deportivos estacionados en la entrada. Bentley, Ferrari, Lamborghini. Cada coche valía más de lo que ella ganaba en varios años trabajando como mesera en un pequeño café en el este de Los Ángeles. Pero Meredith tenía una razón para estar aquí. Una razón que quemaba su corazón cada noche, impidiéndole dormir. Una razón que la llevaba a ahorrar cada centavo de su modesto salario para pagar esta única actividad. Hace 3 meses, su hija de 17 años, Emma, se quitó la vida. Dejó una nota de solo 3 palabras. Me han roto. Emma era una niña talentosa. Recibió una beca en una prestigiosa escuela privada entre los hijos de ricos. Pero en lugar de oportunidades, solo encontró burlas, humillaciones y rechazo social. Sus compañeros la acosaban por ser pobre, por no tener ropa de marca, por tener una madre que trabaja como mesera. Crearon grupos en redes sociales dedicados a humillarla. Grabaron videos de acoso, difundieron rumores. Y cuando Emma intentó practicar artes marciales para defenderse, se inscribió en una sección local de Jiu-Jitsu. Esos mismos niños de familias adineradas iban allí a entrenar y continuaban el acoso directamente en el tatami. El entrenador, que recibía generosas donaciones de sus padres, cerraba los ojos ante lo que ocurría. Emma aguantó 6 meses y luego no pudo más. Meredith encontró entre las cosas de su hija un diario donde Emma describía cada humillación, cada burla en detalle. Mencionaba especialmente a Kyle Sterling, el hijo de un magnate de los medios que lideraba el acoso tanto en la escuela como en la sección deportiva. Atractivo, popular, con una técnica impecable y una colección de premios, era el niño dorado de la comunidad local de artes marciales. Y aquí estaba Kyle entrenando en Iron Phoenix. Meredith pasó semanas averiguando su horario. Gastó sus últimos ahorros en una membresía por un día. Tenía un plan que había estado gestando durante 3 meses, desde el día en que encontró el cuerpo de su hija. Las puertas automáticas se abrieron con un suave susurro, y Meredith entró en el fresco vestíbulo de mármol. Detrás del mostrador de recepción había una joven rubia con un maquillaje impecable y una sonrisa que se volvió instantáneamente tensa al evaluar la apariencia de la visitante. «Bienvenida a Iron Phoenix», dijo la chica, claramente esforzándose por mantener una cortesía profesional. «¿En qué puedo ayudarte?» «Me inscribí para una clase de prueba». «Meredith Collins», respondió Meredith, sacando de su billetera un recibo arrugado de pago. La chica pasó la vista por la pantalla de la computadora y sus cejas se levantaron con sorpresa. «Ah, sí, lo encontré. Aunque debo decir que nuestras clases son bastante intensas. Возможно, вам стоило бы рассмотреть что-то более подходящее для вашего возраста? У нас есть замечательная группа йоги для пожилых дам». Мередит улыбнулась. Ей было 43 года, но постоянная работа на ногах и тяжелые смены в кафе состарили ее. Седые нити в каштановых волосах, морщинки вокруг глаз, уставший взгляд. Она выглядела намного старше своих лет. «Джиу-джитсу будет в самый раз», — спокойно ответила она. В раздевалке Мередит переоделась в старое белое кимоно, которое купила в секонд-хенде. Ткань была мягкой от множества стирок, местами потрепанной, но чистой. Она аккуратно завязала белый пояс, символ новичка, и посмотрела на себя в зеркало. 18 лет назад она была совсем другой. Молодая, амбициозная, талантливая.
Подающая надежды спортсменка, которая тренировалась в лучших залах Бразилии, изучала технику у легендарных мастеров. Ее называли «белой пантерой» за молниеносные движения и смертоносную точность. Но потом случилась та автокатастрофа. Сотрясение мозга, переломы, месяцы в больнице. А когда она восстановилась физически, оказалось, что ее карьера разрушена. Спонсоры ушли, возможности исчезли. Пришлось вернуться в Америку, работать, чтобы прокормить новорожденную дочь, которая осталась без отца. 18 лет она не выступала профессионально, но никогда полностью не бросала тренировки. Каждый день после смены в кафе она приходила домой и час отрабатывала технику на самодельном манекене в гараже. Не для карьеры, для души, для поддержания формы. Эмма иногда наблюдала, восхищаясь грацией матери. Но Мередит никогда не рассказывала дочери о своем прошлом, стыдясь своих разбитых мечтаний. Но сейчас все это не имело значения. Важна была только справедливость для Эммы. Зал для тренировок был огромным. Матовые татами простирались на несколько сотен квадратных метров. Зеркальные стены отражали дневной свет, льющийся из панорамных окон. Вдоль стен стояли мешки для отработки ударов, манекены для борьбы, стойки с различным оборудованием. И повсюду были они, золотая молодежь Лос-Анджелеса. Парни и девушки в безупречных кимоно с вышивками и логотипами дорогих брендов, с поясами разных цветов, говорящими об их уровне мастерства. Они разговаривали о своих спортивных автомобилях, планах на выходные в Майами, последних покупках в Родео Драйв. Мередит узнала его сразу. Кайл Стерлинг стоял в центре группы, рассказывая какую-то историю, от которой остальные хохотали. 21 год, золотистые волосы, идеальная улыбка, спортивное телосложение. На нем было кимоно последней модели стоимостью в несколько тысяч долларов, а коричневый пояс говорил о высоком уровне мастерства. Тот самый Кайл, который довел ее дочь до самоубийства. «Эй, посмотрите-ка, к нам пришла бабушка», — громко сказал он, заметив Мередит. «Кто-то заблудился. Группа акваэробики находится этажом выше». Его друзья засмеялись. Девушка в розовом кимоно с фиолетовым поясом подхватила. «Серьезно, леди, это не место для людей вашего возраста. Здесь можно получить травму». «Посмотрите на это кимоно», — добавил парень с синим поясом. «Выглядит так, будто его выкопали из мусорного бака. И эти кроссовки. Боже мой, где вы их нашли? На блошином рынке?» Мередит молча прошла к краю татами и начала разминку. Она помнила каждое слово из дневника Эммы. Помнила, как дочь описывала именно такие моменты. Публичное унижение, насмешки над одеждой, социальное отвержение. «Мам, они смеются над моими кроссовками. Говорят, что я ношу обувь для бедных», — писала Эмма. Кайл сказал, что таким, как я, не место среди них. Что я позорю весь зал своим присутствием. Тренер Дэвид Харрисон, бывший профессиональный боец с татуировками на руках и шрамом через всю щеку, вошел в зал и свистнул, привлекая внимание. «Хорошо, народ, начинаем тренировку. Сегодня у нас гостья», — он кивнул в сторону Мередит. «Постарайтесь не убить новичка в первый же день». Кайл усмехнулся. «Не беспокойтесь, тренер Дэвид, мы будем осторожны с бабушкой». Следующий час был испытанием. Мередит заставляли работать с самыми агрессивными партнерами. Намеренно ставили в унизительные ситуации, постоянно комментировали каждое ее движение. Когда она пыталась выполнить базовые приемы, более опытные ученики случайно применяли излишнюю силу, заставляя ее падать лицом в татами. «Ой, извините», — саркастически говорил Кайл после особенно жесткого броска. «Забыл, что дело имею с хрупкой леди. Может, вам лучше заняться вязанием?» Его подруга, девушка в розовом кимоно по имени Тиффани, подлила воды из своей бутылки на спортивную сумку Мередит. «Ой, как неловко вышло. Хотя эта сумка и так выглядела как мусор». «Послушайте, леди», — сказал парень с синим поясом, наклонившись к Мередит во время перерыва. «Вы не понимаете? Вам здесь не рады. Это место для серьезных спортсменов, для будущих чемпионов, а не для домохозяек, которые решили поиграть в карате». Мередит молчала, терпела, запоминала каждое слово. В ее голове звучал голос дочери. «Мам, они говорят, что я недостойна дышать тем же воздухом, что и они. Что мое присутствие оскорбляет этот зал». К концу тренировки издевательства достигли пика. Тренер Дэвид, явно развлекавшийся происходящим, объявил о спарринге. «Мередит», — обратился он к ней с усмешкой, — «раз уж вы так рветесь к бою, давайте посмотрим, на что вы способны. Кайл, покажи нашей гости, что такое настоящее джиу-джитсу». Толпа учеников оживилась. Телефоны появились в руках, готовые заснять унижение. Кайл широко улыбнулся, потрескивая костяшками пальцев. «Это будет быстро», — сказал он окружающим. «Ставлю $20 на то, что она сдастся за 5 секунд». «10 секунд», — перебила Тиффани. «Она выглядит довольно упрямой».
«Может, нам стоит вызвать скорую заранее?» – пошутил парень с синим поясом, и зал взорвался смехом. Мередит молча встала в центр татами. Сердце билось ровно, дыхание было спокойным. 25 лет она ждала этого момента. Не знала тогда, что ждет именно его, но теперь все встало на свои места. «Кайл», – тихо сказала она, и в ее голосе появились стальные нотки. «Прежде чем мы начнем, хочу задать тебе вопрос. Ты помнишь девочку по имени Эмма Коллинз?» Кайл на мгновение замер, что-то промелькнуло в его глазах. Потом он пожал плечами. «Не знаю никакой Эммы. А теперь давай закончим с этим фарсом. Она училась в Академии Святого Михаила, ходила в секцию джиу-джитсу в Центральном Лос-Анджелесе. Красивая девочка с каштановыми волосами и зелеными глазами. Лицо Кайла дернулось. Теперь он помнил. «А, это бедная девчонка. Что с ней? Надеюсь, наконец поняла, что спорт не для таких, как она. Она мертва, Кайл». Слова Мередит упали в зал, как ледяные кинжалы. «Повесилась 3 месяца назад. Не выдержала постоянных унижений от тебя и твоих друзей». Тишина. Абсолютная тишина. Даже музыка, игравшая в динамиках, казалось, вам стихла. «И что теперь?» – дерзко спросил Кайл, хотя в его голосе появилась легкая неуверенность. «Вы что, мамаша этой неудачницы? Пришли отомстить?» «Я пришла преподать тебе урок», – спокойно ответила Мередит. «Урок, который твои богатые родители забыли тебе дать. О том, что каждое действие имеет последствия». Кайл рассмеялся, но смех прозвучал натянуто. «Серьезно? Вы думаете, что сможете что-то сделать со мной? Я чемпион штата, леди. У меня коричневый пояс, а вы просто озлобленная домохозяйка с белым поясом». «Коричневый пояс», — повторила Мередит, медленно развязывая свой белый пояс. «Впечатляюще. Скажи мне, Кайл, сколько лет ты тренируешься?» 8 лет», — гордо ответил он. «И за это время я выиграл больше турниров, чем вы видели по телевизору». 8 лет», — кивнула Мередит. Белый пояс упал на татами. Она наклонилась к своей потрепанной сумке и достала из нее сверток черной ткани. Зал ахнул. Это был черный пояс. Не просто черный пояс, на нем были золотые полоски, обозначающие даны. 5 полосок. 5-й дан. 30 лет, тихо сказала Мередит, повязывая пояс. «Я тренируюсь почти 30 лет. Начала в 14 в Бразилии, училась у Карлоса Грейси лично. Fue campeona del mundo entre mujeres. Hasta la lesión». Kyle palideció. Los demás alumnos retrocedieron, boquiabiertos por la sorpresa. «Me llamaban la Pantera Blanca», continuó Meredith, atándose el cinturón. «Quizás hayas escuchado ese nombre en documentales sobre Jiu-Jitsu. Meredith, la Pantera Blanca Collins». El entrenador David dejó caer la botella de agua. Conocía ese nombre. Cada luchador serio conocía ese nombre. Una leyenda del Jiu-Jitsu femenino que desapareció del deporte en la cima de su carrera. «Eso es imposible», susurró Kyle. «La Pantera Blanca está muerta. O muy vieja». «Tengo 43», dijo Meredith, adoptando una postura de combate. De repente sus movimientos cambiaron. Desapareció la cansada marcha de ama de casa, los hombros encorvados, la inseguridad. En su lugar apareció la gracia de un depredador, una confianza absoluta en cada gesto. «Ahora te mostraré la diferencia entre el verdadero dominio y la arrogancia de un niño que piensa que el dinero de papá lo hace invencible». Kyle intentó atacar primero, pero sus movimientos parecían lentos, torpes en comparación con lo que sucedió a continuación. Meredith interceptó su ataque, realizó un clásico lanzamiento de judo y en el siguiente instante Kyle se encontró en el suelo, mientras la mano de Meredith apretaba su garganta en un estrangulamiento. 14 segundos, dijo ella con calma, mirando el cronómetro en la pared. «Eso es lo que me tomó derribar al campeón del estado». Kyle golpeó desesperadamente la colchoneta, rindiéndose. Su cara se había puesto roja por la falta de oxígeno. Meredith mantuvo el agarre unos segundos más, mirándolo a los ojos. «Esto es por mi hija», susurró ella de manera que solo él pudiera oír. Cuando lo soltó, Kyle tosió, tomando aire con la boca. La sala estaba en silencio, un silencio absoluto. Meredith se levantó, sacudió su gi y miró a los demás alumnos. En sus ojos ardía un fuego que nunca habían visto. «¿Quién más quiere aprender sobre el respeto?», preguntó. Nadie se atrevió a responder. Tiffany, que hace 5 minutos se burlaba de la abuela, ahora se encogía contra la pared, temiendo llamar la atención. Un chico con cinturón azul miraba al suelo, sin atreverse a levantar la vista. «¿Sabes lo que es el verdadero Jiu-Jitsu?», continuó Meredith, dirigiéndose a todos los presentes. «No son los gay y caros ni el dinero de papá. Es disciplina, respeto, humildad, proteger a los débiles, no humillarlos.
Se acercó a Tiffany, que se encogía de miedo. ¿Recuerdas cómo le echaste agua a mi bolsa?, preguntó Meredith suavemente. ¿Quieres intentar hacerlo de nuevo? Tiffany sacudió la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Mi hija escribió en su diario sobre personas como tú, continuó Meredith. Sobre chicas que piensan que su riqueza les da derecho a humillar a otros. Escribió cómo te reías de su ropa, cómo la humillabas públicamente frente a toda la clase. Yo no sabía, susurró Tiffany. ¿No sabías qué? ¿Que las personas pobres tienen sentimientos? ¿Que tus palabras pueden herir? ¿O no sabías que un día tendrás que rendir cuentas por todo? Meredith se volvió hacia el entrenador David, que estaba parado como una estatua, sin saber qué decir. «¿Y tú?», dijo ella, y en su voz aparecieron notas heladas. «Viste cómo se burlaban de mi hija. Lo viste y te quedaste callado. Porque sus padres te pagan mucho dinero». «Escucha», comenzó David. «No podía...» «Podías», lo interrumpió Meredith. «Podías levantarte y proteger a la niña. Podías mostrarles a esos chicos consentidos lo que son los verdaderos valores. Pero en su lugar, convertiste tu gimnasio en un lugar de acoso». Dio un paso adelante, y David retrocedió instintivamente. «¿Sabes qué es lo más triste?», continuó Meredith. «Emma era talentosa, muy talentosa. Si le hubieran dado una oportunidad, podría haber sido una gran atleta. Pero en su lugar, rompieron su espíritu, pisotearon sus sueños». Su voz tembló en las últimas palabras, y por primera vez en todo el día, Meredith mostró su dolor. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero de inmediato se recompuso. Mientras tanto, Kyle se había puesto de pie, masajeándose la garganta. Su rostro ardía de vergüenza y rabia. «¿Crees que esto cambiará algo?», dijo él con rabia. «¿Crees que tu exhibición nos hará sentir culpables? No hemos hecho nada criminal. Si tu hija era tan débil que no soportó las bromas habituales, ese es su problema». Meredith se dio la vuelta lentamente hacia él. En sus ojos había algo que hizo que todos en la sala se estremecieran. «¿Bromas habituales?», repitió en voz baja. «¿Llamas a las constantes burlas, la creación de grupos en redes sociales para humillarla, la difusión de rumores, el acoso físico, bromas habituales?» «Ella era una debilucha», continuó Kyle obstinadamente. «En nuestro mundo solo sobreviven los fuertes». «¿Fuertes?», Meredith se rió, pero esa risa era más aterradora que cualquier grito. «¿Te consideras fuerte? Entonces veamos». Adoptó nuevamente una postura de combate. «Hagamos un verdadero sparring, sin reglas, sin restricciones. Veamos cuán fuerte eres cuando el oponente puede contraatacar». Kyle dudó. Por un lado estaba consumido por la ira y el deseo de recuperar su reputación. Por otro, acababa de recibir una lección de esa mujer y sabía que podría sufrir lesiones aún más graves. «¿Tienes miedo?», preguntó Meredith con burla. «¿Dónde está tu confianza? ¿O solo eres valiente cuando te burlas de niños indefensos?» El orgullo se impuso. Kyle asintió. «Está bien, pero cuando te rompa algunas costillas, no digas que no te advertí». Comenzó la verdadera pelea. Y no fue en absoluto lo que los espectadores esperaban. Meredith se movía como una bailarina, suave, graciosa, pero cada movimiento era mortalmente preciso. Jugaba con Kyle como un gato con un ratón. Le permitía atacar, luego contraatacaba al instante, haciéndolo caer, girar, agarrarse del aire. Kyle era un buen luchador para su nivel, pero la diferencia de clase era colosal. Meredith parecía leer sus pensamientos, anticipando cada movimiento. Usaba su fuerza en su contra, convirtiendo cada ataque en una trampa. Después de 5 minutos, Kyle respiraba con dificultad, empapado en sudor. Su kimono estaba rasgado en varios lugares y tenía moretones en la cara. Meredith, en cambio, parecía como si apenas hubiera comenzado el calentamiento. «¿Cansado?», le preguntó, ni siquiera jadeando. «¿Quieres rendirte?». «Nunca», gruñó Kyle y trató de realizar un último ataque desesperado. Meredith interceptó su movimiento, realizó una complicada voltereta y se encontró detrás de él, rodeando su cuello con los brazos en un agarre de estrangulación. Esta vez no tenía intención de soltarlo rápidamente. «Esto se llama agarre de serpiente», dijo tranquilamente, aumentando gradualmente la presión. 30 segundos más y perderás el conocimiento. 1 minuto después de eso, sufrirás daños cerebrales irreversibles. Kyle luchaba desesperadamente por liberarse, pero los brazos de Meredith eran como tenazas de acero. «Ríndete», le susurró al oído. «Así como se rindió mi hija. Siente lo que es estar indefenso». Kyle golpeó la tatami con la mano, rindiéndose, pero Meredith no lo soltó. «Por favor», gruñó. «Suéltame».
Emma también lo pidió, dijo Meredith en voz baja. Te pidió que la dejaras en paz. Te pidió que le dieras una oportunidad. Pero no escuchaste. La cara de Kyle comenzó a ponerse morada. Sus ojos se estaban cerrando. ¡Meredith!, gritó el entrenador David. ¡Basta! ¡Lo vas a matar! Meredith lo miró con una mirada fría. ¿Y qué? ¿No se volverá el mundo mejor sin un sadista menos? Pero después de unos segundos finalmente soltó a Kyle. Cayó sobre la tatami, respirando con dificultad, tosiendo y sollozando. ¿Por qué?, susurró cuando pudo hablar. ¿Por qué no me mataste? Meredith se agachó a su lado. Porque no soy como tú, dijo en voz baja. No obtengo placer del sufrimiento ajeno, pero quería que sintieras al menos una pequeña parte de lo que sentía mi hija cada día. Se levantó y se dirigió a todos los presentes. Escúchenme atentamente, dijo, y en su voz había una fuerza que obligaba a escuchar. Las artes marciales no son una forma de afirmarse a expensas de los débiles. Este es un camino de superación personal, disciplina y protección de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Se acercó a su bolso y sacó una fotografía. Una hermosa niña con cabello castaño y ojos verdes sonreía desde la tarjeta. Esta es mi hija Emma, dijo Meredith mostrando la fotografía. Tenía 17 años. Tenía sueños, planes, toda una vida por delante. Pero ustedes le arrebataron todo eso con su crueldad. Tiffany comenzó a llorar. Varios otros estudiantes se dieron la vuelta, incapaces de mirar la fotografía. Ella quería ser entrenadora, continuó Meredith. Quería abrir su propia escuela de artes marciales para niños de familias pobres. Quería darles lo que ustedes le quitaron. Meredith guardó la fotografía y miró a Kyle, que todavía estaba sentado en el suelo, presionándose la mano contra la garganta. Preguntaste si esto cambiaría algo, dijo ella. Sí, cambiará, porque ahora saben que cada acción tiene consecuencias. Que el dolor que causan a otros puede regresar a ustedes multiplicado. Comenzó a recoger sus cosas. Meredith la llamó su entrenador David. ¿Qué pasará ahora? Meredith se volvió hacia él. ¿Y qué debería pasar? ¿Crees que iré a la policía? ¿Les contaré cómo golpeé a un grupo de jóvenes atletas? Se rió. No, esto fue justicia, no venganza. Una lección, no un castigo. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. Sin embargo, dijo, sin volverse, si descubro que alguno de ustedes sigue acosando a la gente, si escucho siquiera un caso de bullying en este salón, volveré, y la próxima vez no seré tan compasiva. La puerta se cerró tras ella, dejando el salón en un silencio absoluto. Kyle se levantó lentamente. Todos lo miraban, algunos con compasión, otros con desaprobación. Su reputación de campeón invicto había sido destruida para siempre. ¿Ella realmente era la Pantera Blanca?, susurró Tiffany. El entrenador David asintió. Verifiqué en internet mientras ustedes peleaban. Meredith Collins, campeona mundial de 1997 y 1998. Desapareció del deporte tras un accidente automovilístico en 1999. 25 años, murmuró un chico con cinturón azul. 25 años sin pisar el tatami. Y aún así, venció a nuestro mejor luchador. Kyle no dijo nada. Caminó lentamente hacia el vestuario, cada paso le costaba. No por el dolor físico, sino por la realización de lo que había hecho. En el vestuario, sacó su teléfono y buscó en internet artículos sobre el suicidio de Emma Collins. Leyó sobre la niña que recibió una beca en una escuela prestigiosa, pero no soportó la presión social. Leyó los comentarios de sus compañeros, que la recordaban como amable, talentosa, pero muy vulnerable. Y por primera vez en muchos años, Kyle Sterling lloró. Afuera, Meredith se sentó en su viejo Honda y durante un tiempo simplemente se quedó sentada, con la cabeza apoyada en el volante. La adrenalina comenzaba a disminuir, dejando tras de sí un vacío. Hizo lo que había planeado. Le dio una lección a quienes llevaron a su hija a la muerte. Pero Emma no volverá por eso. El dolor en su corazón no disminuyó. Meredith sacó del guantero otra fotografía. Ella misma con Emma en la graduación de la escuela secundaria. Ambas sonreían, se abrazaban, hacían planes para el futuro. «Me vengué por ti, pequeña», susurró. «Espero que ahora puedas descansar en paz». Encendió el coche y se dirigió a casa, a su pequeño apartamento en el este de Los Ángeles. Mañana tendría que ir a trabajar al café, servir café y sándwiches, sonreír a los clientes, hacer como si la vida continuara. Pero algo había cambiado. Durante 25 años había escondido su fuerza, se había avergonzado de su pasado, había permitido que el mundo la pisoteara. Hoy, por primera vez en un cuarto de siglo, se sintió a sí misma.
La Pantera Blanca, una leyenda de las artes marciales. Quizás era hora de dejar de esconderse. Y en el gimnasio Iron Phoenix, el entrenamiento no se reanudó. Los estudiantes se fueron a casa, cada uno pensando en lo que había sucedido. Algunos con sentimientos de culpa, otros con una nueva comprensión de lo que es la verdadera fuerza. Kyle Sterling nunca más volvió a acosar a los débiles. La lección que le enseñó Meredith le quedó grabada de por vida. Incluso creó un fondo benéfico en honor a Emma Collins para ayudar a los niños que enfrentan el acoso escolar. Pero esa es otra historia. La historia de la Pantera Blanca, que regresó para proteger la memoria de su hija, se convirtió en una leyenda en los círculos de combate de Los Ángeles. Se decía que aparecía donde los fuertes lastimaban a los débiles. Se decía que aún estaba cerca, lista para dar una lección a aquellos que habían olvidado el honor y la justicia. Y en eso había una verdad que solo conocía Meredith Collins. Un mes después, abrió su propia pequeña escuela de artes marciales en su vecindario. Clases gratuitas para niños de familias de bajos recursos, con especial atención a aquellos que sufrían acoso en la escuela. En la pared colgaba una fotografía de una niña sonriente con cabello castaño. Debajo había una placa: Escuela de Artes Marciales Emma Collins. Aquí cada niño encontrará protección y apoyo. Y cada día, al ponerse su kimono blanco para trabajar con los niños, Meredith recordaba las palabras que una vez le dijo su primer maestro en Brasil. La verdadera fuerza no está en vencer a los fuertes. La verdadera fuerza está en proteger a los débiles. Emma estaría orgullosa. Pero la historia no terminó ahí. 6 meses después, Meredith recibió una visita inesperada en la escuela. Kyle Sterling estaba en la puerta, sosteniendo una caja en sus manos. Había perdido mucho peso. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. «Señora Collins», dijo en voz baja, «¿puedo hablar con usted?» Meredith asintió haciendo un gesto para que los niños continuaran la práctica por su cuenta. «¿Qué quieres, Kyle?» Colocó la caja en el suelo y sacó de ella un montón de papeles, fotografías, notas. Esto es todo lo que pude encontrar sobre su hija. Fotografías del archivo escolar, calificaciones, trabajos que ella escribió. Yo quería que usted lo tuviera. Meredith tomó una de las fotografías. Emma en una celebración escolar, un poco tímida, pero sonriendo. ¿Por qué?, preguntó. Porque quiero que la recuerden no solo como una víctima. Ella era una niña increíble, inteligente, amable. Leí sus ensayos. Soñaba con cambiar el mundo para mejor. Su voz tembló. No he podido dormir bien desde aquel día. Cada noche veo su rostro. Me doy cuenta de que podría haber detenido esto. Podría haberla protegido en lugar de participar en el acoso. Meredith lo miró en silencio. Creé un fondo en su nombre, continuó Kyle. Ya hemos ayudado a 50 niños que han sido acosados. Pero no es suficiente. Nunca será suficiente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Meredith. Perdón, susurró él. Sé que no lo merezco. Sé que nada devolverá a su hija. Pero he cambiado. He entendido lo que hice. Meredith guardó silencio durante mucho tiempo, mirando las fotografías de su hija. Emma era una niña muy buena, dijo finalmente. Siempre creyó que las personas podían cambiar para mejor. Incluso después de todo lo que tú le hiciste, ella escribía en su diario que esperaba que algún día entendieras tus errores. Kyle lloró. Ella era mejor que todos nosotros, sollozó. Sí, asintió Meredith. Mucho mejor. Le tendió la mano. Emma te perdonaría. Así que yo también te perdono. Pero el perdón no es olvido. Debes cargar con este peso toda tu vida y usarlo para ser mejor. Kyle le apretó la mano sin dejar de llorar. Gracias, susurró. Yo seré digno de este perdón. Lo prometo. Después de su partida, Meredith se quedó sola en el salón, revisando las fotografías de su hija. En una de ellas, Emma estaba en un kimono, con un cinturón blanco, mostrando orgullosamente su primera medalla. ¿Ves, pequeña?, susurró Meredith. Tenía razón, las personas pueden cambiar, incluso las peores de ellas. Afuera el sol se ponía, tiñendo el tatami de un color dorado. En el salón reinaba el silencio y la calma. Meredith cerró los ojos y por primera vez en muchos meses sintió algo parecido a la paz. Emma finalmente podía descansar en paz. Y su madre podía seguir adelante, ayudando a otros niños a evitar el destino de su hija. La historia había terminado, pero el legado continuaba. En cada niño que encontró confianza en sí mismo en las paredes de la escuela de Emma Collins. En cada caso en que el fuerte protegió al débil en lugar de humillarlo. En cada persona que recordó la lección de la Pantera Blanca sobre que la verdadera fuerza no proviene de la capacidad de causar dolor,
sino de la capacidad de prevenirlo. Y en algún lugar de un mundo paralelo, la adolescente Emma Collins sonreía, orgullosa de su madre y de cómo había cambiado el mundo después de su partida. Porque a veces las mayores victorias no provienen de la fuerza de los puños, sino de la fuerza del corazón. Y las lecciones más importantes no se enseñan con palabras, sino con el ejemplo. Y la Pantera Blanca cazaba de nuevo. Pero ahora su presa no eran oponentes en el tatami, sino la injusticia, la crueldad y la indiferencia. Y nunca se detenía hasta que encontraba su objetivo. Porque cada madre tiene un deber hacia su hijo. Y ese deber no termina ni siquiera con la muerte. Pero el destino le tenía preparado otro golpe a Meredith. Un año después de la apertura de la escuela, un detective llamado Michael Rodríguez se presentó ante ella. Un hombre alto con ojos cansados y sienes canosas, parecía cargar sobre sus hombros el peso de todos los casos no resueltos de la ciudad. «Señora Collins», dijo, mostrando su placa, «necesito hablar con usted sobre su hija». El corazón de Meredith se detuvo un latido. ¿Qué pasa con Emma? Ella está muerta desde hace 1 año y medio. Sí, lo sé, pero recientemente arrestamos a un hombre por otro caso, y él nos contó algunas circunstancias relacionadas con la muerte de su hija. El detective sacó una carpeta con documentos. Quizás quiera sentarse. Meredith se dejó caer en una silla, sintiendo que la tierra se desvanecía bajo sus pies. El hombre que arrestamos es Bradley Sterling, el padre de Kyle Sterling. Está acusado de corrupción y lavado de dinero. En un intento de obtener una sentencia más leve, comenzó a colaborar con la investigación. El detective abrió la carpeta. Según sus declaraciones, la muerte de su hija no fue del todo un suicidio. El mundo alrededor de Meredith giró. ¿Qué quiere decir? Sterling Sr. se enteró de que Emma iba a demandar a la escuela y a su hijo por acoso sistemático. Tenía grabaciones, fotos, testigos. El caso podría haber costado a la familia millones de dólares en compensaciones y arruinar su reputación. La voz del detective se volvió más baja. Según él, contrató a un detective privado para encontrar información comprometedora sobre su hija. Este detective accedió a sus redes sociales, a su correspondencia personal, encontró información sobre su depresión, sobre pensamientos suicidas. Meredith sintió náuseas. Luego creó cuentas falsas y comenzó a enviarle mensajes anónimos. La convenció de que no era necesaria, que el mundo sería mejor sin ella. Le envió enlaces sobre métodos de suicidio a foros donde la gente discutía sobre la muerte. «No», susurró Meredith. «No, eso es imposible. Sterling dice que no quería su muerte, solo quería asustarla, hacerla callar. Pero su plan funcionó demasiado bien». El detective le extendió copias de los mensajes. Esta es la correspondencia entre el detective privado y su hija 1 semana antes de su muerte. Léalo. Meredith tomó las hojas con manos temblorosas. Lo que leyó le rompió el corazón por completo. «Emma, ¿realmente piensas que alguien te extrañaría? Tu madre trabaja de mesera. ¿Crees que no sería más feliz sin la carga de una hija fracasada? Mira la verdad a la cara. Nunca serás lo suficientemente buena para este mundo. Hay una manera sencilla de poner fin al dolor para siempre». Cada mensaje era un golpe calculado a la psique de una adolescente vulnerable. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para empujar a Emma al borde del abismo. «Ellos mataron a mi hija», susurró Meredith, y en su voz había tanto dolor que el detective se volvió. «La mataron tan seguramente como si la hubieran empujado desde un techo». «Señora Collins, entiendo lo difícil que es esto». «No». Meredith se levantó, arrugando las impresiones en sus manos. «Usted no entiende. Durante 1 año y medio pensé que mi hija era débil, que no pudo enfrentar las dificultades. Me culpé por no haber podido protegerla. Y resulta que la llevaron deliberadamente al suicidio». Las lágrimas de rabia corrían por sus mejillas. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con Sterling y su hijo? Sterling, el mayor, recibirá una reducción de pena por colaborar. El detective privado ya ha desaparecido. Lo estamos buscando. Y Kyle, técnicamente no participó en esta parte específica del plan. Entonces, ¿nadie será castigado por la muerte de mi hija? El detective suspiró. Demostrar que la llevaron al suicidio es muy difícil, especialmente cuando ha pasado tanto tiempo. Meredith guardó silencio durante mucho tiempo, apretando y aflojando los puños. «Gracias por decirme la verdad», dijo finalmente. «Ahora sé qué hacer». «Señora Collins», el detective le puso una mano en el hombro. «Entiendo lo que siente, pero no haga nada imprudente. La ley...» «¿La ley?» Meredith se volvió hacia él, y en sus ojos había fuego.
La ley permitió que un hombre rico ordenara un asesinato psicológico de una niña de 17 años y quedara impune. ¿De qué ley hablas? El detective se fue, dejando a Meredith sola con su rabia y dolor. Se sentó en el salón vacío de su escuela, sosteniendo en sus manos una fotografía de Emma y sintiendo cómo dentro de ella crecía algo oscuro y implacable. Por la tarde, Kyle vino a verla. Él visitaba la escuela regularmente, ayudaba con los niños, intentaba redimirse. Pero hoy Meredith lo miró con otros ojos. ¿Sabías?, dijo sin preámbulos. Kyle palideció. ¿De qué hablas? ¿De que tu padre contrató a un detective? ¿De que llevaron a mi hija al suicidio? Yo no lo sabía, susurró. No, lo juro. Me enteré de esto solo hoy, cuando mi padre llamó desde la cárcel. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Kyle bajó la cabeza. No lo sé. Intenté contactar al fiscal, ofrecí testificar en contra de mi padre, pero dijeron que mi testimonio no ayudaría, que no tengo pruebas directas. Entonces tu padre quedará impune. Meredith, entiendo lo que sientes. No, no entiendes, estalló ella. No puedes entender porque tu familia son los que matan a los hijos de otros por dinero y estatus. Kyle retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. No soy como él, dijo en voz baja. Usted sabe que he cambiado. ¿Has cambiado? Meredith se rió amargamente. ¿Crees que unos meses de caridad redimen un asesinato a sueldo? No fue un asesinato a sueldo, fue un asesinato, gritó Meredith, de tal manera que los vidrios de las ventanas temblaron. Ellos mataron a mi hija igual que si le hubieran disparado en la cabeza. La única diferencia es que las balas psicológicas no dejan huellas. Kyle comenzó a llorar. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer? Quiero justicia, respondió Meredith en un tono helado. Quiero que tu padre pague por lo que hizo. ¿Pero cómo? La ley está de su lado. Meredith lo miró fijamente. Entonces es hora de olvidar la ley. Al día siguiente, Meredith se dirigió a la prisión donde estaba Bradley Sterling. El rico empresario, acostumbrado a mandar y comprar a todos y a todo, estaba sentado en un traje naranja detrás de un cristal a prueba de balas. Señora Collins, dijo él tomando el teléfono. En su rostro había una sonrisa torcida. Por fin nos encontramos en persona. Tú ordenaste el asesinato de mi hija, dijo Meredith sin preámbulos. ¿Asesinato? Sterling se rió. No he matado a nadie. Su hija eligió su propio camino. Después de que tu detective la llevó a esa elección. Demostrar eso es imposible, y mi abogado ya ha negociado un acuerdo con la fiscalía. Saldré en 2 años como máximo. Sterling se inclinó más cerca del cristal. ¿Saben qué es lo más divertido? Su niñita era tan patéticamente débil. Un par de mensajes anónimos y ya estaba lista para ahorcarse. Si no hubiera sido por mi detective, alguien más la habría llevado a eso tarde o temprano. Meredith se quedó inmóvil, pero dentro de ella una tormenta de rabia rugía. Ustedes pobres son todos iguales, continuó Sterling. Creen que el mundo les debe algo, y cuando se enfrentan a la realidad, se rompen de inmediato. Tienes razón en una cosa, dijo Meredith en voz baja. La realidad puede ser cruel. Se levantó. Pero olvidaste una cosa, Bradley. A veces las víctimas contraatacan. Sterling sonrió. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? Tengo los mejores abogados del país. Ya veremos, dijo Meredith y colgó el teléfono. Las siguientes semanas las pasó preparándose. Se puso en contacto con periodistas que se especializaban en investigaciones sobre la corrupción entre los ricos. Les entregó todos los documentos que le había proporcionado el detective, así como sus propias notas sobre el acoso a Emma. Sterling era rico e influyente, pero Meredith tenía algo que él nunca tuvo: la verdad y la disposición a luchar por la justicia hasta el final. El primer artículo salió en un importante periódico un mes después. El magnate de los medios ordenó el asesinato psicológico de un adolescente. La historia se volvió viral de inmediato. Las redes sociales estallaron en discusiones. Los hashtags en apoyo a Emma se convirtieron en tendencia. Meredith dio entrevistas a varios canales de televisión, contando con calma y dignidad lo que le había sucedido a su hija. Cada una de sus palabras daba en el blanco. Mi hija fue asesinada tan certeramente como si le hubieran disparado en la cabeza, dijo en vivo. La única diferencia es que las balas psicológicas no dejan huellas. La opinión pública estaba indignada. Un empresario rico que había ordenado llevar a una niña de 17 años al suicidio para proteger la reputación de su hijo, se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal con el sistema de justicia. Protestas frente a la prisión, peticiones exigiendo la revisión del caso, boicot a las empresas de Sterling. La presión crecía cada día, y luego sucedió lo que nadie esperaba.
Un mes después del inicio de la campaña mediática, Bradley Sterling, incapaz de soportar la vergüenza pública y el horror de darse cuenta de lo que había hecho, realmente se quitó la vida en su celda. Dejó una nota en la que confesaba haber llevado al suicidio a la menor Emma Collins y pedía perdón a su madre. No quería su muerte, escribió. Solo quería asustarla, hacerla callar. Pero entendí que me había convertido en un asesino. No puedo vivir con esto. Kyle llegó a ver a Meredith el día en que las noticias sobre el suicidio del padre aparecieron en todos los medios. Es por tu culpa, dijo. No era una acusación, solo una constatación de hecho. Meredith estaba sentada en su sala, sosteniendo en su regazo una foto de Emma. Solo conté la verdad a los periodistas. La gente sacó sus propias conclusiones. Su padre nunca se habría suicidado si no fuera por la presión pública que ustedes crearon. Quizás simplemente no pudo soportar el peso de lo que había hecho. Kyle se sentó a su lado. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Te has vengado? ¿Te sientes mejor? Meredith guardó silencio por un largo rato. No, dijo finalmente. La venganza no trae de vuelta a los muertos. No llena el vacío en el corazón. Pero ahora sé que se hizo justicia. ¿Y yo?, preguntó Kyle. Yo también soy culpable de la muerte de Emma. Meredith lo miró. Has cambiado. Estás tratando de redimirte. Tu padre siempre se consideró en lo correcto. ¿Eso es suficiente? No soy quien para decidir. Emma era una persona muy perdonadora. Quizás ella también te habría perdonado. Kyle se echó a llorar. La extraño, susurró. Sé que no tengo derecho, pero a menudo pienso en cómo era. Amable, inteligente. Destruí algo hermoso. Sí, lo destruiste, coincidió Meredith. Pero ahora tienes la oportunidad de crear algo hermoso a cambio. Señaló a los niños que se entrenaban en la sala. Cada uno de esos niños podría convertirse en el próximo Emma. Tu tarea es asegurarte de que eso no suceda. Pasó un año. La escuela de Emma Collins creció. Ahora más de 100 niños asistían. Kyle se convirtió en uno de los instructores, dedicando su vida a luchar contra el acoso escolar. Un día, una niña de unos 14 años se acercó a Meredith, pelirroja, con gafas, con moretones en los brazos. ¿Eres la Pantera Blanca?, preguntó en voz baja. ¿Dónde escuchaste ese nombre? En internet. Dicen que proteges a los niños que son acosados. Meredith examinó los moretones en los brazos de la niña. ¿Cómo te llamas? Sophie Johnson. Cuéntame, ¿qué está pasando, Sophie? Y la niña contó. La historia que Meredith había escuchado cientos de veces. Niños ricos en la escuela, acosos sistemáticos, indiferencia de los maestros, desesperación de los padres. Pensé en cosas malas, susurró Sofía. A veces parece que es la única salida. Meredith abrazó a la niña. No, dijo firmemente, esa no es la salida. Eso es lo que quieren tus acosadores, que desaparezcas. Pero no les daremos ese placer. ¿Qué harás? Te enseñaré a defenderte. Y si es necesario, Meredith sonrió con una sonrisa fría. Visitaré tu escuela. Hablaré con tus acosadores. Sofía sonrió por primera vez en muchos meses. ¿De verdad? Lo prometo. Esa noche Meredith se sentó sola en la sala, como de costumbre hablando con la fotografía de su hija. ¿Ves, pequeña? Tu muerte no fue en vano. Cada niño que salvamos es un pedacito de ti que sigue viviendo. Tocó la fotografía con los dedos. Sé que te gustaría que perdonara y olvidara, pero no puedo. Algunas cosas son imperdonables, pero puedo asegurarme de que ningún niño más pase por lo que tú pasaste. Fuera, las luces de Los Ángeles brillaban, una enorme ciudad llena de injusticia y dolor. Pero en una pequeña sala del este ardía otro fuego. El fuego de la esperanza, la protección y el amor maternal que es más fuerte que la muerte. Y mientras ese fuego ardiera, mientras la Pantera Blanca continuara cazando justicia, los niños podían dormir tranquilos, sabiendo que alguien los protege. Y en algún lugar de un mundo paralelo, la adolescente Emma Collins miraba a su madre y se sentía orgullosa de lo que se había convertido su dolor. En una fuerza que protege a otros. Porque el verdadero amor no termina con la muerte. Se transforma, se convierte en algo más, en algo indestructible. Y en eso estaba la última victoria de Emma sobre aquellos que intentaron romperla.